Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 8 y 9, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor, y dice así: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, mas ¿qué es esto para tantos? Esta es palabra de Dios. Hermanos, en la década de los 80 se desarrolló una teoría conocida como la teoría de las múltiples inteligencias de Howard Gardner. Esta teoría expresaba algo que por el tiempo nosotros habíamos creído firmemente. Nosotros siempre decíamos que el inteligente del aula, ¿quién era? El que sacaba muy bien matemáticas, ¿recuerdan? Ahora, pero el que era muy bueno en español o en literatura, pero las matemáticas no se le daban bien, ese era un poquito inteligente, pero no era muy inteligente. El inteligente era el que era buenísimo en matemáticas. Después, ese que era muy bueno en las matemáticas, no era muy sociable el pobre, siempre como era un adelantito, siempre estaba en la esquina ahí más o menos. Puede que fuera muy torpe en las cuestiones manuales, pero bueno, como era bueno en matemáticas, ese era el filtro, le decíamos, ¿no? Ese era el filtro, el más inteligente. Esta teoría de las múltiples inteligencias rompe con ese mito y nos recuerda que cada persona tiene múltiples inteligencias, dentro de las cuales hay algunas que se destacan sobre otras. Y por ejemplo, una persona que es muy buena en la oratoria tiene la inteligencia de la lingüística. Esa gente también puede que tenga las personas que tienen facilidad para los idiomas, etc., ¿no? Esa tiene que ver con esto. Los de las matemáticas tienen la inteligencia lógico-matemática, se le llama. La inteligencia espacial. A veces usted tiene los muebles puestos de una manera y llega una persona que lo ve como los arquitectos, ¿verdad? Que en un pedacito ven dónde hay que poner el baño, dónde va el lavamanos, el fregadero, y cuando usted viene a ver, de una cosita pequeña te han hecho una monada de apartamento, ¿verdad? Esa es la inteligencia espacial. Está la musical, que por supuesto hay algunas que la tienen muy desarrollada como nuestra gente, pero otros como yo se quedaron a la mitad del camino, ¿no? Y bueno, la corporal y cinética, pero entre todas estas, no las voy a mencionar todas, hay una muy importante que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la que realmente es importante para la vida. ¿Por qué? Porque aunque usted no la tenga, usted la tiene que desarrollar porque la vida te lo exige. Se aprende en el camino y es fundamental para poder vivir en relación. Y nosotros somos seres en relación. La inteligencia emocional te ayuda a gestionar tus propias emociones, pero a la misma vez a comprender a quienes te rodean. Y entre los elementos claves de esta inteligencia está la empatía y las habilidades sociales. Así que una alta inteligencia emocional lleva que tú tengas sólidas relaciones interpersonales, habilidades para ese tipo de relaciones, y que tú seas bueno en la gestión de conflictos y en la comunicación. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esta clase a dónde va? Bueno, porque estoy proponiéndoles caminar el camino de la Cuaresma de la mano de los discípulos de Jesús. Y hoy les quiero presentar a alguien que a mi juicio era una persona con una alta inteligencia emocional, un gran facilitador. Fue un discípulo puente, un discípulo que realmente tuvo esa cualidad desde el primer momento en que le conocemos. Y este discípulo es Andrés, el hermano de Simón Pedro.
llevó a muchos a los pies de Jesús. Lo primero que tenemos que ver con Andrés es que era el hermano de Pedro, y Pedro ahí era el que tenía un carácter bien dominante, lo que quiere decir que eran personas muy diferentes. Siempre a Andrés lo vemos sin protagonismo, lo vemos más en un papel más secundario, pero sin embargo fue una persona que jugó roles muy importantes en lo que fue el ministerio de Jesús. Estos dos hermanos, tanto Andrés como Pedro, como Simón, que era su nombre original, son hijos de Jonás, eso lo vemos en Juan 1:42, y provenían de una ciudad llamada Betsaida. Pero con el tiempo eran pescadores y se fueron a vivir a Capernaum, lo cual tenía todo un sentido, porque en Capernaum ellos se dedicaban a la pesca y por razones económicas estaban muy bien ubicados, porque Capernaum quedaba en una ruta de comercio. Pero también nos dice la palabra que él formaba parte de los seguidores de Juan el Bautista, lo que quiere decir que era una persona que tenía una sed espiritual y estaba esperando junto con Juan al Mesías, aquel que había sido profetizado de tantos siglos antes. Y ahí en Juan capítulo 1, a partir del verso 35 al 42, hace poco que estudiamos este pasaje, nos encontramos que Juan el Bautista está con Andrés y pasa Jesús y Juan el Bautista le dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que Andrés sigue a Jesús y finalmente Jesús le invita a ir a su casa y dice que pasan todo el día hablando de las cosas del reino. Un día él a solas con Juan y Jesús conversando sobre las cosas que para él eran importantes espiritualmente. Y este hombre que esperaba al Mesías, cuando Juan el Bautista le dice: este es el Cordero de Dios, sin pensarlo sigue a Jesús y realmente es el primer discípulo que tiene ese contacto estrecho con el Señor. Pero al pasar el día, él no se queda con aquella bendición. Sigue el texto hablándonos de su corazón de evangelista. Fue a buscar a quien él amaba, a su hermano Simón Pedro, y le dice: hemos hallado al Mesías. Quiere decir que no es una persona que se queda con aquella bendición. Primeramente puede ver que Jesús realmente es el que ha estado esperando. Le sigue, pero va a compartirlo con su hermano Simón Pedro. Y le da la buena noticia de que han encontrado al Señor Jesús. Fíjense qué interesante que Andrés llamó nada más y nada menos que a Simón Pedro, el discípulo que iba a ser tan importante en la vida de la iglesia. El primer discurso que se da en Jerusalén, donde comienza la gran conversión y el principio de la iglesia, ¿quién lo tuvo? Simón Pedro. Y Simón Pedro después vamos a ver que va a ser uno de los discípulos más importantes, no solo en la vida de Jesús, sino también en el inicio de la vida de la iglesia primitiva. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Andrés era el instrumento para traer a Jesús a personas que puede que él no pudiera hacer lo que hacía Pedro, pero él trajo a Pedro para que con todos sus dones y talentos sirviera al Señor. Como tú y yo podemos ser también en este momento facilitadores, instrumentos de Dios para que otras personas puedan acercarse al Señor y sobre todo puedan darle lo mejor de sí, lo mejor que ellas tienen para la obra del Señor. También dice que Andrés era de Betsaida. Así que en ese mismo tiempo, al otro día, dice que están saliendo
saliendo y se encuentran con Felipe. Quiere decir, Felipe era alguien del barrio, alguien que ellos conocían. Y Jesús invita también a Felipe. Ahí lo vemos en Juan 1:43. Quiere decir, hermanos, que este don de comunicar, de hacer relaciones, de interrelacionar a las personas, era un don que tenía muy bien claro Andrés. Primeramente llevando a Simón Pedro a Jesús y después llevando a Felipe. Pero recuerden ustedes que ese no es el momento del llamamiento. Cuenta la palabra que días después, tiempo después, ellos ya están propiamente en sus barcas allí en Capernaum, tirando las redes. Él está junto con su hermano Simón Pedro, y pasa el Señor y les llama y les habla en un lenguaje que ellos pueden entender. Les dice: los estoy llamando para ser los pescadores de hombres. Y Pedro y Andrés, su hermano, son los primeros discípulos que se deciden a seguir a Jesús. Y no tienen en cuenta aquello que está dejando atrás. Cancelan su vida pasada, cancelan lo que es su modo de vida, y sin saber qué les depara el futuro, como lo hizo Abraham, que Dios le dijo: sal a caminar a la tierra que te mostraré, sin saber cómo iba a ser el día a día y qué iba a proporcionarle esta nueva vida en el mañana. Ellos, especialmente Andrés, de quien estamos hablando hoy, se deciden a seguir a Jesús. Aquellos de ustedes que toman notas pueden ver ese pasaje en Mateo 4:18 y 19. Hay otra historia muy interesante de Andrés que nos habla también de este discípulo de Jesús. Nos cuentan en Juan capítulo 12 que hay unos griegos que querían ver a Jesús. Y recuerden ustedes que en aquel momento cualquier extranjero era considerado impuro para el mundo judío, ¿verdad? Sin embargo, estos griegos se le acercan a Felipe y hablan con Felipe para poder conocer a Jesús. Sin embargo, lo que hace Felipe no es llevar a esas personas a Jesús. Lo que hace Felipe es llevar a esos griegos a Andrés. Y Andrés, por lo que se ve, parece que era muy bueno en conectar personas. Pero además de ser bueno en conectar personas, no tuvo prejuicios y no frenó a estos griegos que querían llegar a Jesús. Solo les voy a leer en el capítulo 12 los versos del 20 y 21 para que se ubiquen en el contexto. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ustedes dirán: ¿no pudo haber ido Felipe por su cuenta? Esto quiere decir que Andrés tenía alguna importancia en el grupo, como para discernir qué cosa era lo importante para llevarle a Jesús y qué no lo era. Y ellos parece que sabían de tener en cuenta que Andrés tenía ese don muy especial. Cuándo podemos llegar y cuándo no se podía llegar a Jesús, porque eran cosas que no lo ameritaban o no eran importantes. Y como ustedes ven, en ninguna de estas historias Andrés es el protagonista. En todo el momento Andrés es un puente, Andrés es un facilitador. En este caso, un facilitador introduciendo a este grupo de griegos extranjeros delante de Jesús, cosa que era un pensamiento muy avanzado para el momento. Por otra parte,
interesante, y yo creo que aquellos de ustedes que tienen varios hermanos van a poder entender la panorámica. Andrés era hermano de Simón Pedro, y Pedro era del grupo íntimo de Jesús. Pero si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, a quienes invitó Jesús para la transfiguración, ahí no está Andrés. Quiere decir, Andrés sabe asumir su papel secundario. Él sabe que su hermano tiene un don protagónico y que realmente es un líder. Sin embargo, él, sin pertenecer al grupo íntimo, tiene el privilegio de estar en momentos muy importantes, como todo el caminar de Jesús, con sus enseñanzas en el camino. Él está allí en la última cena, pero también él está en el sermón, en el monte de los olivos. Vemos ahí en Marcos 13, del 3 en adelante, donde hay un interés especial, y dice que ellos le están haciendo preguntas sobre los últimos tiempos, sobre lo que va a suceder a Jesús. Leemos a partir del verso 3, Marcos 13. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, quiere decir, en este grupo sí está Andrés, le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá para que todas estas cosas hayan de cumplirse? Quiere decir que vemos que Andrés tenía una curiosidad santa, tenía una inquietud espiritual, y él encontraba respuestas en Jesús. Pero hay un pasaje que es el más conocido. Ahora vamos a un pasaje que ustedes conocen muy bien. Dice que la multitud seguía a Jesús y como que no miraban la hora, porque estaban realmente encantados con las enseñanzas del Señor. Y en un momento determinado el Señor se da cuenta que es muy tarde. Y dice la palabra que había 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Quiere decir que aquel grupo de personas perfectamente tiene que haber sido cerca de 20,000 personas. Y es toda una historia de compasión. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: denles de comer. Y enseguida está Felipe cuestionándose: pero ¿dónde vamos a conseguir pan para tanta gente? ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Felipe tratando de ver lo imposible que se hace darle de comer a tanta gente. Y yo realmente siento una admiración tremenda por Andrés, porque a mí no se me hubiera ocurrido hacer lo que hizo. Lo primero que hace Andrés es que no se pone a ponerle pretextos al Señor, sino que trata enseguida de buscar una solución. Ahora hay algo interesante. ¿Qué clase de comunicador era Andrés para encontrarse con un niño que seguro que tenía hambre como todos los demás y decirle que ponga su merienda a disposición del Señor? Porque perfectamente el niño puede decir: no, eso me lo dio mi mamá, eso es para mí. Pero ¿qué clase de don de comunicación y convencimiento tiene que haber tenido Andrés para un niño con su merienda, una merienda que no era lo suficiente, convencerlo para ir a ver a Jesús y entregarle lo que él tenía? Él dijo: aquí está el muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Y miren la frase: ¿qué es esto para tantos? Estamos viendo el pasaje de Juan 6. Él sabía que aquello no servía para nada en sus manos y que tampoco resolvería solamente para el niño en las manos del niño. Era algo insuficiente, pero él estuvo dispuesto a hacer su parte, a
una vocación muy marcada de solución de conflictos. Y sabiendo que al poner eso en las manos del Señor, el Señor podía hacer la diferencia. Porque realmente lo que había que tener ahí era la disposición. Y saber que en Cristo nosotros ponemos nuestras carencias y nuestras limitaciones. Y el Señor hace la obra, las multiplica y el Señor realmente retribuye en todo sentido. Quiere decir que en esta historia, cuando Jesús, ustedes la conocen muy bien, bendice los alimentos, dice que hubo comida para todas aquellas personas, y no solo comida, sino que sobreabundó, y al final se recogieron 12 canastas también de panes. Una acción que realmente fue un milagro de gracia del Señor, una historia linda de compasión, Jesús alimentando a la multitud, gracias a que hubo un discípulo entre todos los que estaban refunfuñando, la gente esta no se va, mira la hora que es, ¿dónde vamos a conseguir el pan? Pero hubo uno que se dispuso a tratar de resolver en la medida de sus posibilidades y poner lo que tenía en las manos del Señor. Es linda la figura de Andrés y realmente es un discípulo casi desconocido, casi entre las sombras, alguien que no se menciona mucho, pero dice la tradición de la iglesia que este discípulo fue fiel también en la iglesia primitiva a tal punto que predicó el evangelio y estuvo dispuesto a morir como mártir y no quiso morir en la cruz como Jesús, sino su cruz es en forma de X y ahí estuvo padeciendo durante 2 días hasta fallecer. ¿Qué nos invita en esta cuaresma este personaje de Andrés? Primeramente, nos recuerda que usted no necesita ser un líder para impactar al mundo. Recuerde que nada más que el hecho de él haber compartido el evangelio con Pedro, su hermano, ya Pedro se ocupó allí en Jerusalén de predicarle a las multitudes. No fue Andrés, pero él fue un puente, él fue un facilitador. Y esa actividad, ese corazón evangelista que tenía Andrés, él lo comenzó por casa, lo comenzó llevando a su propio hermano a los pies de Jesús. Realmente, si hay algo que nos llama la atención de este hombre y que por eso comenzamos con él para caminar en esta cuaresma, es su corazón evangelista. Era una persona que contaba lo que Jesús había hecho en su vida para bendecir a aquellos que le rodeaban. Y la gran invitación que hoy estamos haciéndole para este tiempo de cuaresma es converse y comparta al Cristo de su salvación. Hable con la gente y comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Y sobre todas las cosas usted podrá decir, no, pero yo no tengo las capacidades que tenía Andrés de comunicador. Hermanos, eso es algo que cuando ponemos nuestras limitaciones en las manos del Señor, el Señor se glorifica para bendecirnos. Otra buena pregunta. ¿Cuánto soy yo de puente o de facilitador en la vida de aquellos que me rodean y sobre todo en la obra de Jesucristo? Muchas veces hay una frase que dice puente roto. ¿Sabe lo que quiere decir puente roto? Por ahí no puedes pasar. Que Dios nos libre para nosotros realmente poder ser dóciles al llamado del Señor. Y no hay que dar discursos, no hay que hablar bonito, sencillamente hay que saber compartir el amor de Dios por tu vida y lo que el Señor ha hecho en ti. Al caminar en esta cuaresma de la mano de los discípulos, comenzamos con Andrés, aquel que nos enseña
a valorar lo pequeño y ponerlo en las manos del Señor para que lo multiplique. Aquel que nos enseña a compartir al Señor con aquellos que nos rodean. Y aquel que nos enseña a saber vivir, aunque no seamos grandes líderes, pero sí comprometidos con el llamado del Señor, haciendo nuestra parte. Contemos la buena historia de Cristo, nuestro Salvador, porque vale la pena que sea compartida. Vamos ahora.